Hoy analizaremos un caso de principios del siglo XX, así que relájense mientras nos vamos a Australia. Patrick Kenneth nació el 8 de septiembre de 1863. Creció en Dungog, un pequeño pueblo agrícola en la costa norte de Nueva Gales del Sur. En los años 60, Dungog era un pequeño asentamiento rural con pocas casas humildes entre la densa vegetación. La vida era difícil y los residentes debían ser autosuficientes, trabajando duro para vivir de la tierra. En los años siguientes, la madre de Patricio, María, tuvo 7 hijos más, 3 niños y 4 niñas. En 1991, los Kenneths dejaron Dungog y se mudaron a Springshaw, un pueblo en las tierras altas centrales de Queensland. La razón de su partida es desconocida, aunque se rumoreaba que se mudaron para evadir a las autoridades que los buscaban por el robo de ganado. En Springshaw, los Kenneth vivían como en Dungog, siempre entre el bien y el mal. Eran conocidos por correr caballos y sospechosos de robo de ganado, manteniendo la reputación familiar de hombres rudos y resistentes del campo. Los dos mayores, Patricio y Jaime, eran los más voluntariosos y audaces de los hermanos Kenneth, conocidos por su valentía y disposición para desafiar a cualquiera que se interpusiera en su camino. En 1994, Patricio y Jaime atrajeron la atención de las autoridades tras una audaz escapada en una carrera en Charleville. El día en las carreras no salió como esperaban, dejando a Patricio y Jaime sin dinero para pagar deudas. Intentando mejorar su situación financiera, robaron 3 caballos de carreras y huyeron, pero su plan falló pronto. Al difundirse la noticia del robo, los hermanos quedaron bajo vigilancia de las autoridades locales. Aunque las autoridades presentaron cargos por robo, esto no los disuadió de seguir con sus actividades ilícitas. Sin desanimarse, los Kenneths aumentaron sus delitos, robando una manada de ganado. Pidieron ayuda a su padre, el viejo Kenneth, para llevar las vacas robadas a Roma y venderlas. Los hermanos pensaban usar las ganancias para contratar un buen abogado. Como Patrick y James estaban convencidos de que podían defenderse con éxito de los cargos, su confianza resultó justificada, ya que el caso finalmente fue desestimado. Fueron arrestados de nuevo por robo de caballos en enero de 1995 en Tambo, Queensland. Sin embargo, antes de que las autoridades pudieran asegurarlos tras las rejas, lograron escapar. Luego desaparecieron de nuevo en el monte, retomando su estilo de vida nómada. Hasta el 8 de febrero, las autoridades lograron localizarlos y, mientras dormían, entraron a su campamento. Despertado por el alboroto, Patricio intentó huir, pero se disparó un tiro cuando su caballo lo hizo caer al suelo. El escape de Jaime fue igualmente frustrado. Chocó contra una rama de árbol y cayó, lo que le impidió escapar. Tras ser capturados, los hermanos fueron llevados a Roma, centro administrativo de Maranoa, en Queensland, donde esperaron su juicio encarcelados. En el juicio, las pruebas fueron abrumadoras y los declararon culpables de robo de caballos. Patricio recibió una condena de 3 años, mientras que Jaime fue sentenciado a 2 años tras las rejas. Su tiempo en prisión intensificó su desprecio por la autoridad, pero al salir enfrentaron una realidad inquietante. La familia había perdido el contrato de arrendamiento del terreno en Ralph Block, donde habían vivido, ya que fue rescindido tras las numerosas quejas sobre las actividades cuestionables de la familia. Sin hogar, los Kenneth adoptaron un estilo de vida nómada. Se aventuraron en lo profundo del interior, durmieron en tiendas de campaña, dependieron de sus habilidades de caza para conseguir alimento y enfrentaron los muchos desafíos que venían con este estilo de vida tan duro. Esta existencia les ofrecía una sensación de libertad. Sin embargo, mientras recorrían los vastos paisajes de Queensland, inevitablemente volvieron a sus viejos hábitos y continuaron con su patrón de robo de ganado y viviendo al margen de la ley. El 30 de marzo de 1802 fue domingo de Pascua. Patrick y James se instalaron en su escondite favorito, Lethbridge Pocket. Se les unieron sus hermanos menores y su padre, y se acomodaron en ese lugar aislado. En las montañas de Carnivón, con pendientes empinadas que bajaban a un arroyo hueco, el área era difícil de recorrer y les brindaba refugio ideal.
Para los Kenneth, este terreno era natural. Conocían las montañas de Carnarvon perfectamente y se sentían cómodos allí. La distancia de Lethbridge Pocket al pueblo más cercano les daba seguridad, pues las millas de naturaleza salvaje los aislaban de miradas indiscretas y del mundo exterior. Pero los Kenneth no sabían que los seguían. 9 días antes, se emitió una orden de arresto para James y Patrick, y el agente George Doyle, junto con Albert Dalkey, encargado de la estación Carnarvon Down, fue asignado para capturarlos. Los dos hombres iban con Sam Johnson, un rastreador aborigen australiano experto y valioso en la búsqueda. Sin embargo, entre estos hombres, solo Albert Dalkey tenía experiencia directa con los Kenneths. Él y James habían tenido antes un enfrentamiento físico, y James salió mucho peor, una humillación que no olvidó. Para Albert, el sentimiento era mutuo. Desde hace tiempo despreciaba a los Kenneths por robar ganado, así que aceptó con entusiasmo rastrearlos. Al acercarse a Lethbridge Pocket, Sam notó movimiento en la cresta opuesta y vio 3 cabezas sobre una roca. Eran Patrick, James y su hermano Tom. De 18 años, Sam llamó a sus compañeros. Aquí están. Los Kenneth vieron la patrulla acercarse y, como les enseñó su padre, se separaron. El agente Doyle y Albert inmediatamente galoparon tras James, mientras que Sam rápidamente ató el caballo de carga a un tronco cercano antes de unirse a la persecución. Al alcanzarlos, vio al agente George Doyle y Albert Dalk acorralando a James, quien quedó atrapado sin poder huir. Mientras bajaban a James del caballo, gritaron a Sam que trajera las esposas del caballo de carga, quedándose ellos para asegurar a James Kenneth. Sam regresó cabalgando para recoger las esposas. Mientras buscaba suministros, un disparo rompió el silencio, seguido de 4 más rápidamente. Sabía que los disparos podían ser del agente Doyle, pero, ¿y si no? Notó el peligro de acercarse a caballo. Sin saber lo que había pasado, tomó la rápida decisión de ir a buscar ayuda. Horas después llegó la ayuda, pero no había rastro de los Kenneths, Doyle ni Albert Dalkey. En abril arrestaron al viejo Kenneth y a sus hijos menores, John y Thomas. Se pensaba que querían borrar las huellas de James y Patrick. Después, los 3 hombres fueron encarcelados en Spring Show. La policía dijo que Patrick y James probablemente ya estaban lejos y, si tenían un buen escondite, atraparlos sería difícil. La búsqueda siguió sin descanso, pues las autoridades desconocían el paradero del agente Doyle o Albert Dalkey. Tras arrestar a Kenneth y sus hijos menores, el grupo de búsqueda halló el caballo del agente Doyle. Al revisar las alforjas, se sorprendieron al hallar huesos humanos carbonizados. Supusieron que eran los restos de los 2 hombres y que probablemente los hermanos los mataron, y colocaron sus partes del cuerpo en las alforjas para intentar ocultar todo rastro del terrible crimen. Pero el caballo, con su terrible carga, escapó y vagó hasta ser hallado a solo 2 millas de donde Doyle y Alberto Dulce intentaron detener a los Kenneths. La búsqueda continuó y unas horas después el grupo de búsqueda encontró las cenizas de una fogata que contenían huesos quemados, dientes, botones y los restos de un cuerpo. Con gran interés público y de la prensa, el comisionado de policía Parry O'Kendon anunció el macabro hallazgo. Reveló que sus oficiales hallaron 3 fogatas encendidas junto al arroyo y manchas de sangre en el suelo. Mientras hablaba con la prensa, relató la recuperación de 2 pares de espuelas descartadas en el lugar y confirmó que eran del agente Doyle y Albert Dalkey. Agregó a los reporteros que un examen mostró marcas de balas en los troncos de los árboles. El comisionado luego confirmó que, en su opinión, la evidencia sugería que el agente George Doyle y Albert Dalkey habían sido asesinados por Patrick y James Kenneth. La noticia de los supuestos asesinatos se difundió rápidamente por Queensland, con titulares sobre quemas y desmembramientos en portadas de Australia. Se ofreció una recompensa de 1,000 libras por la captura de los 2 hermanos. La búsqueda de Kenneth fue extenuante. Quienes lo buscaban sentían que perseguían fantasmas, como si el accidentado paisaje ayudara a ocultar a los hermanos. Duró casi 100 días.
Patrick y James evitaron ser capturados al amanecer del 3 de junio, cuando policías y rastreadores nativos australianos hallaron su campamento y los sorprendieron. Dispararon a los caballos y James fue capturado al huir. Patrick los mantuvo a raya tanto como pudo, disparando tiros de advertencia con su rifle y escondiéndose en la densa maleza. Finalmente, al verse rodeado, se entregó. Luego, los hermanos fueron llevados a Mitchell y escoltados en tren hasta Brisbane. James y Patrick Kenneth fueron llevados ante el tribunal de policía y acusados de los asesinatos de Albert Dalke y el agente George Doyle. Mucha gente asistió para ver a los infames bandidos del monte. Después de escuchar a varios testigos y decidir que había suficiente evidencia para acusar a los hombres, Patrick y James fueron encarcelados para esperar su juicio. No reaparecieron en público hasta noviembre, cuando inició su juicio. Como en la audiencia inicial, la sala estaba llena de espectadores ansiosos por lo que pasaría. Cuando James y Patrick fueron conducidos por las escaleras desde las celdas de abajo, siguieron el protocolo de inclinarse ante el abogado y luego se sentaron en los lugares que les correspondían. Edwin Lilly y Stone fueron fiscales de la corona. McGrath lideró la defensa. El señor Lilly explicó al jurado por qué el agente Doyle y Albert Dalke buscaban a los hermanos Kenneth y detalló sus movimientos conocidos. Sam Johnson escuchó los disparos y el señor Lilly cambió el enfoque, explicando la disposición de los bolsillos de Leatherbridge y relatando los eventos del 30 de marzo de 1902. También describió el hallazgo en las alforjas con detalles sombríos. Volteando hacia el jurado, declaró que todas las pruebas sugerían que el agente Doyle había arrestado a James Kenneth. Cuando Albert Dalke vio a Patrick subir la colina, lo siguió. En ese instante, el señor Lilly propuso. Patrick le disparó a Albert Dalke, y cuando el agente Doyle intentó intervenir, él también tuvo el mismo trágico destino. Sam Johnson subió al estrado, y el señor Lilly lo interrogó, pidiéndole relatar los hechos de ese día. Tras las preguntas del señor Lilly, la defensa contrainterrogó al testigo. El señor McGrath preguntó a Sam cómo sabía que vio a James Kenneth en Lethbridge Pocket si nunca había visto su foto. Sam dijo que el agente le informó que perseguían a James. Más tarde, el juez le pidió a Sam que identificara a los hombres que había visto ese día y, sin dudarlo, señaló a los dos acusados. El médico forense fue el siguiente en testificar. Describió que en las alforjas había carbón, cenizas, fragmentos de hueso, alfileres, botones, ropa y partes del cuerpo. Relató que revisó cuidadosamente la bolsa y encontró un fragmento de cráneo humano. Cuando el juez preguntó si había más de un cráneo, el forense dijo que no podía asegurarlo. Agregó ante el tribunal que halló fragmentos de vértebras y huesos de pelvis, muslo, pierna, mano y dedo del pie humanos. Dijo que creía que eran de un hombre adulto o varios, aunque no podía confirmar si los huesos eran de más de una persona. Tras 3 días de testimonios, el juez preguntó a un fiscal cómo podían acusar juntos a ambos prisioneros por los mismos asesinatos. El señor Lilly dijo que la corona se enfocaría en el asesinato de George Doyle y después la fiscalía concluyó su caso. El señor McGrath argumentó que faltaban pruebas suficientes para ir a juicio, ya que la fiscalía no demostró la muerte del agente Doyle ni identificó los restos como suyos. Sin embargo, el juez ordenó que el juicio siguiera. Cuando la defensa llamó a los testigos, Patricio y Jaime pudieron hablar por sí mismos, sorprendiendo a muchos con sus declaraciones. Ambos hermanos aseguraron no ser responsables del crimen ni haber estado cerca de los bolsillos de Lethbridge el día de los asesinatos. Afirmaron que, de hecho, estaban a kilómetros de distancia por asuntos relacionados con las carreras de caballos y presentaron testigos que respaldaron esto. Esto fue cuando la defensa terminó de presentar sus pruebas. En sus argumentos finales, el señor McGrath resaltó las pruebas circunstanciales y las inconsistencias en el testimonio de Sam Johnson. Preguntó cómo Sam Johnson vio a Tom Kenneth ese día, si Tom estaba a muchos kilómetros de distancia. Tras la declaración final de 3 horas y media de McGrath, Lilly pidió una última oportunidad para hablarle al jurado.
Pidió declarar culpables a los Kenneth, alegando que la defensa inventó testimonios y una conspiración para aparentar su inocencia. Señaló las sombrías pruebas, los restos carbonizados descubiertos en las alforjas y las partes del cuerpo en la hoguera. Luego preguntó de quién más serían. Tras el resumen del juez, el jurado fue a deliberar. Al regresar, cada jurado dio su veredicto y todos declararon culpables a Patricio y Jaime Kenneth. Le preguntaron a Patricio si quería decir algo para evitar la pena de muerte. Él respondió: sí, su señoría. Se puso de pie y dijo: sé la sentencia que dictará, pero antes le digo, soy inocente. Espero que antes de dejar este mundo, usted descubra que soy un hombre inocente. Cuando James fue interrogado con la misma pregunta, miró directamente al juez y dijo: sí, la he entendido, su señoría. Permítame comentar que, en mi opinión, su resumen del caso de hoy no incluyó ningún acto de justicia. No tengo otro testigo a quien llamar excepto al Todopoderoso Dios, que soy un hombre inocente. Él es el único al que puedo recurrir, y eso es todo lo que tengo que decir. Soy un hombre inocente. Patrick y James Kenneth fueron condenados a muerte. Sin embargo, en enero de 2003, a James le cambiaron la sentencia a cadena perpetua. 11 días después, su hermano Patrick fue ahorcado. James Kenneth estuvo 12 años en prisión antes de salir libre. Murió en octubre de 1940 y hasta el final sostuvo su inocencia. Al preguntarle si cometió los crímenes del 30 de marzo de 1902, respondió: ya lo dije antes, soy inocente, tan inocente como el juez que me sentenció. Hace más de un siglo que esta tragedia impactó a Australia. Aún después de tantos años, algunos siguen dudando si Patricio y Jaime Kenneth mataron al agente Jorge Doyle y a Alberto Dulce, o el 12 de enero de 1903, Australia ahorcó a un hombre inocente, hombre. Hola, gracias por escuchar. Como siempre, dejen sus comentarios o retroalimentación y espero verlos en el próximo Briefcase.